En este primer programa vamos a tratar un tema de gran interés, la cosmovisión. Todos sabemos de la importancia que tenía la idea del universo entre los grupos prehispánicos. Para hablarnos de esto, hemos invitado a un especialista en la materia, el doctor Alfredo López. Con él vamos a penetrar en ese mundo de la cosmovisión de Mesoamérica. ¿Qué podríamos entender como cosmovisión? Vamos a empezar con el tema que sugiere Eduardo, hablando de sino como algo que comprende toda la realidad que concibe el hombre. Es lo que existe en el mundo, me refiero aquí por mundo estrictamente al mundo del hombre, al mundo de las criaturas, es lo que existe más allá de este mundo, pero quiero hacer esta salvedad porque es necesario comprender que quien hace la cosmovisión es el hombre común y corriente, no es el sabio que se sienta a pensar sobre los dioses, a la naturaleza, a los distintos componentes de la sociedad y obviamente a sí mismo como una acción reflexiva. Entonces la cosmovisión de cualquier pueblo, de cualquier cultura, es un trabajo racional cotidianidad humana, porque es la forma en que el hombre se explica su ser. En segundo lugar, pese a que es racional, no es consciente. Parece, en primer lugar, un contrasentido, pero no lo es. El hombre hace cosmovisión sin saberlo. Como el hombre común habla en prosa sin saber que está hablando en prosa. Igual creo que podemos comparar la cosmovisión con la gramática. La gramática no la hacen los gramáticos, los señores de la Academia de la Lengua. La gramática la hace el hombre común y corriente cuando habla. Y por eso la gramática se transforma constantemente, porque es la labor de todos y de nadie. O sea, la labor colectiva, cada quien un pequeño grano de arena o de talco, si es más pequeño, pero a fin de cuentas todos somos los que estamos constituyendo esta visión del mundo. Y comprendería, en el caso de la visión mesoamericana, la visión de un cosmos que empieza por los dioses cuando no hace nada, una visión inmanente de los dioses. No se puede decir casi nada de esto, obviamente. Al hombre no le interesa mayor cosa, simplemente dice, antes de la creación no había creación, punto. Dicen los guaraníes, por ejemplo, antes de esto vendría otra parte, el mundo del mito, o sea, el proceso de creación e instauración de los seres mundanos, de las criaturas. Otra parte interesante sería la constitución de una gran maquinaria cósmica, incluyendo los árboles cósmicos, para que las cosas funcionen. Y por último tendríamos también este fiat del tiempo, la forma en que los dioses crean una
y esto se llama tiempo. Entonces, son varios los apartados, digamos, los casilleros que podemos comprender para montar esta exposición fue precisamente cómo poder presentar a un público en donde van a venir desde grupos escolares, gente especializada, gente no especializada, pero que tiene interés en estos temas. Cómo poder presentar, digamos, esa estructura del universo, esto que comentabas también, esa estructura, esa concepción de un universo que cosmovisión de ese universo, qué papel jugaban los dioses dentro de él, qué papel ocupaba el hombre, qué papel ocupaban los astros. En fin, todos estos elementos y poder transmitir todo esto a un público. Entonces, se nos ocurrió colocar, y cuando digo se nos ocurrió es varios que platicamos de esto, Felipe Solís, Miguel Ángel Fernández, en fin, o creemos que muy didáctico, la posición en ese sentido horizontal y en la segunda sala el sentido vertical del universo. Lo ideal hubiera sido ponerlo todo junto para que la gente tuviera la idea, nada más que se nos complicaba de una manera bastante severa. Entonces, sí me gustaría mucho ahora que nos platicaras precisamente de esa estructura que, digamos, cómo está, organizada, cómo fue estructurada, estos niveles, cómo se componen. La sala tratamos, a través de dos salas, mejor dicho, de, digamos, de hacerlo un poco más comprensible, ¿no? Bueno, creo que lo que ustedes hicieron fue un gran acierto. Si se hubiera presentado simultáneamente lo vertical y lo horizontal y el movimiento que viene después con la sala dedicada al tiempo, simplemente no se entendería. Creo que hicieron bien en empezar por el plano horizontal. Es uno de en dos sentidos. Uno de ellos es la cruz como flor de 4 pétalos, que es lo que se refiere precisamente a este plano horizontal. Y otro sería, no voy a hablar de él en este momento, el de la cruz, pero considerada como árbol cósmico. Es diferente. Es simplemente una proyección de la cruz original. La cruz está dividiendo los 5 puntos, los 4 extremos y el centro, el quincunce, que le llamamos en iconografía, es el plano de lo que es el mundo. En cada uno de los 4 lugares extremos hay un árbol y en el centro hay la síntesis de los 4 árboles o el origen de los 4 árboles, que es tamaño. No exclusiva de Mesoamérica, es una idea que trasciende los límites mesoamericanos, la idea de distinguir cada uno de los árboles por colores. Son los mismos colores. Exacto, hay diferencias allí. Sí. Claro, pero lo que importa es que los
5 colores estén sirviendo para distinguir los 5 árboles, o los 4 colores de los 4 árboles cuando se prescinde de la imagen del árbol sintético del centro, del más importante de todos, pero 4 extremos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, los colores, los árboles de colores son, como se dice, los sostenes del mundo. Así está señalado, por ejemplo, entre los mayas, no en la figura de árboles, porque no es la misma figura, en la figura de personajes que se llaman los 4 Bacabov, o sea, 4 seres, dioses antropomorfos. En algunos lugares no están representados como hombres, sino como animales, pero 4 seres que están en los 4 extremos del mundo. Estos seres sostienen la bóveda celeste, pero también son caminos, las vías de comunicación entre las 3 partes. De aquí ya paso al mundo vertical, la parte superior, habitación de los dioses, que es el cielo, compuesto por 9 pisos, la parte inferior, que es el inframundo, también habitación de los dioses, también compuesto por 9 pisos, y la parte central, el habitáculo del hombre, que son 4 pisos nada más, y es en los que se produce todo este rejuego, que es el paso del tiempo. Sí, ahí nada más un pequeño paréntesis. Qué bueno que mencionaste esencia de dualidad abajo, Mictlantecutli, Mictlantecutli, Lomeyo, en fin, todo esto, 9 y 9. Es decir, creo que esto es muy importante en relación también al 3. Hay una geometría, básicamente todo es cuestión geométrica y por eso tienen tanta importancia los números cósmicos. Pero tenemos que considerar que sí hay una cierta armonía, un cierto equilibrio, pero no absoluto, porque no hay equilibrio absoluto, porque entonces eso sería la parálisis del mundo. Siempre hay ventajas de una parte sobre la otra, y siempre hay, aparte de estas ventajas, momentos que una parte alterne sobre la otra. Me explico primero. Tal vez a las damas aquí presentes no les agrade suponer que la parte femenina del cosmos es la que tiene la desventaja, pero como estamos repitiendo ideas el mundo femenino de 9, el mundo masculino tendrá 13. Entonces tenemos que ver que en este juego, pese a que el varón se considera superior a la hembra, en la división del cosmos temporal vamos a encontrar que es una mitad en la que manda el varón y otra mitad en la que manda la hembra. Voy a caracterizar primero la parte vertical. ¿Qué tenemos arriba? La luz, la sequedad, el Padre, el cielo, el fuego, etc. ¿Qué tenemos abajo? Lo contrario, el agua, la importantísima, el agua. La lluvia evidentemente viene de abajo, el viento. Tenemos también la mujer, lo oscuro, la muerte, no puede existir uno sin el otro. Pero como no puede existir uno sin el otro simultáneamente, tampoco puede existir sucesivamente. Para que exista la vida, se necesita la muerte. Para que exista la muerte, se necesita una vida previa. Entonces,
la mujer que es muerte, que es oscuridad, que es agua, me estoy refiriendo al vientre preñado. Es la creadora de la vida. Y el sol, que es la vida, que es la sequedad, que es la gloria, que es la luz, produce la muerte. Entonces aquí tenemos esta oposición entre el mundo de la vegetación que tú has señalado cuando estudiaste la división del Templo Mayor en dos partes, la parte de la muerte, que es la vegetación, el agua, la lluvia, aunque nos parezca extraño, y la parte de la vida. Que hay época de lluvias, época de secas, y los que están haciendo esto son los agricultores, que tienen que explicarse hacia el mundo para poder trabajar, para poder manejar sus elementos cotidianos. Sí me gustaría que en base a esto, y si tienes otros mitos de algo, nos hablaras un poquito de estos dioses creadores, cómo están haciendo esto y el tiempo, cómo se está dando aquí, ¿no? Sí. Bueno, ese mito hace relación precisamente al momento en que dos dioses convertidos en serpientes ciñen pero se trata de una diosa, naturaleza acuática, está flotando en el mar, naturaleza terrible, está llena de bocas son fauces con unos colmillos enormes en las coyunturas, está lista para devorar lo que se le presente, y esta diosa terrible la ciñen, la aprietan, la tronchan, y una vez que está tronchada, la parte superior se transforma. Antes eran las dos mitades en conjunto un elemento femenino, pero en el momento en que se establece la división, es femenino porque nada más todo tiene que nacer de lo femenino. En el momento en que se separan, la parte superior se vuelve masculina. Y entonces trata otra vez de recuperar su forma. Para que no lo haga, es cuando los dioses ponen los postes que sirven de traba para que no se unan. Pero la diosa o los componentes de la diosa lloran amargamente porque quieren volver a unirse. Es una ofensa tremenda la que los dioses le han hecho al partirla en dos y al dividirla. Y llora. De ahí viene, por cierto, la Llorona, pero esa es otra historia. Que ahora es masculina, caliente, luminosa, del cielo. Y la parte acuática, fría, oscura, del inframundo. Se juntan en el centro y se produce una unión sexual, que aquí es visto y es paralelo a otras religiones como un pecado. Pero a diferencia de otras religiones, aquí el pecado es maravilloso, porque gracias a él existe el mundo. Entonces, esa unión de lo frío y lo caliente va a provocar como resultado una flor, que es uno de los símbolos del fuego, pero en este caso es un fuego que también lleva el componente acuático del inframundo. Y esta flor significa el tiempo. Entonces tenemos que este símbolo, el de la flor, también estudiado, tú y yo lo sabemos, por Doris Hayden, este símbolo, aquí presente creo, este símbolo de la flor viene a ser el símbolo del tiempo, que no es sino dioses. Y ese ser, un nuevo Dios, se expande sobre el mundo y obviamente ya que está en el mundo, pues alborota todo, entre otras cosas nos hace viejos. Es el tiempo. Al día siguiente surge otro Dios por otro de los árboles y así sucesivamente en un movimiento levógiro. Digamos, el este, el norte
el oeste y el sur continuamente, hasta que este mundo se acabe al acabarse el quinto sol. En este circular de los meses, de los días, de los años, que van alternándose todas las unidades temporales por estos 4 árboles, el mundo se está transformando constantemente con un símbolo que es todo el torsal, que es el Malinali, sino el elemento, el corte, en un brazo de agua y un brazo de fuego. Aquí hay un aspecto interesante también en todo esto, y es lo relativo a la observación que el hombre cotidianamente, el hombre prehispánico, está haciendo de la naturaleza. Sí. Y como bien decías tú al principio, este hombre va a ser el que va los llamados niveles celestes, ¿no? Estos 9 o 13 niveles o cielos, como se les ha llamado, en fin. También vemos que mucho o algunos de ellos parten de esa observación natural, es decir, del paso de la estrella, etcétera. Sí me gustaría que hicieras un poco referencia a esto, porque además hay ahí el lugar del giro, el lugar, etcétera, etcétera. Inclusive tú has dado una interpretación también a toda esta. Sí me gustaría también un poco en este sentido vertical, por ejemplo, de los cielos, cómo están concebidos, ¿no? A partir de esa visión cotidiana, ¿no? Sí. Bueno, la visión cotidiana se pone de manifiesto hasta nuestros días en muchos de los pueblos indígenas, o tal vez en todos los pueblos indígenas. Dualidad. ¿Cómo se concibe el cuerpo? Como un equilibrio de lo frío y lo caliente. No se trata de temperaturas, se trata de calidades. Digámoslo, de repente los mayas dicen también lo luminoso, lo oscuro, y así lo decían los antiguos nahuas también. O sea, la oposición de los dos complementarios. ¿Qué es lo que sucede? Si el hombre tiene más o menos equilibrado su calor y su frío, está sano. ¿Qué es lo que sucede si hay un desequilibrio? Entonces, trata de compensar el frío faltante con un frío ingerido. Si no es suficiente, entonces comúnmente entra en un periodo menstrual. ¿Qué es lo que sucede? Falta calor. Hay eliminación del calor por el flujo sanguíneo, y me refiero nuevamente, es calidad, no temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa mujer, y eso lo vemos en el mundo mestizo, no puede ingerir alimentos de naturaleza fría. Ahora se ha incorporado, por ejemplo, la sandía, que no existía en el mundo prehispánico. Ahora la sandía, el limón, no se pueden consumir porque son de naturaleza contraria a lo necesario. Y vamos a suponer que aún protegiéndose contra eso tiene problemas. Entonces lo que se hace es tomar una medicina de lo caliente. ¿Qué es lo que hace el hombre común y corriente que se sale en la noche de vago? Bueno, ya sabe que vuelve a la casa cargado de fuerzas frías que pueden ser dañinas a su pareja. En fin, siempre hay esta visión cotidiana, este trabajo constante de cómo me explico yo mi cosmos inmediato, cotidiano, mi trabajo, a través de una serie de cuentas
de las propiedades de las cosas. Sí sería interesante que lo que tú planteas en tu último libro, en lo de, o ya hay otro, porque tú publicas cada 2 horas un libro, bueno, por lo menos el último que presentamos el año pasado, Tamuanchan y Tlalocan. ¿Cómo está esto relacionado? ¿Cómo se presenta esa concepción de este torsal con estas ideas de lo del giro, etcétera, esta concepción de lo que sería el universo, el lugar del giro, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, se presenta en muchas manifestaciones, desde la poesía. Tú sabes que cuando se define en la poesía Tamuanchan, siempre se habla del árbol que gira, el árbol de las innumerables flores. Se presenta también en la pintura. Cuando uno ve este árbol, en muchas representaciones, en vez de tener todas las flores iguales, tiene flores distintas. Que también eso se menciona en la poesía, de Papanzóchitl, se dice en la poesía. Y esto quiere decir que el árbol es productor de todos los diferentes destinos. Cada flor es un destino, por eso son diferentes. ¿Cómo se representa en Oaxaca? En algunos sucede lo mismo. Hay una muy clara, porque el árbol desde tiempos muy antiguos, estoy hablando Izapa, después lo tomarán esos los mayas, tiene en vez de raíces, tiene la cabeza de Zipacli. En Oaxaca aparece un árbol con raíces de la cabeza de Zipacli que se levanta en giro y tiene los dos colores contrarios. El color azul-verde, que es el color de la muerte, el color del agua, del periodo de lluvias, frente al color amarillo, que es el color del maíz cuando ya está sazonado. Entonces hay muchísima representación del tiempo. Valdría la pena quizás señalar también algo que ya se había mencionado, que es el aspecto de vida y muerte, o sea, esa gran dualidad, ¿no? Sí. Esa enorme dualidad que tú mencionas también en este último libro, y en donde vemos precisamente cómo esa observación de todo un año trópico, cómo se va cambiando, los cambios que se va observando por el agricultor, que está pendiente de esos cambios que se van dando en el medio, ¿verdad? Cómo en un momento dado va a haber precisamente, y después cómo viene el cambio, la lluvia cesa, empieza el frío, empieza toda esta otra parte de la muerte, en cierto sentido, la muerte ritual, la recolección de la cosecha, etcétera, y posteriormente toda esta parte ya, digamos, de la muerte en sí. O sea, toda esta concepción de, digamos, de la dualidad, yo creo que es muy importante porque también, pues, hemos escuchado por allí en ocasiones que se le resta importancia a la dualidad como un factor muy importante en el mundo prehispánico. Yo creo que es, pues, uno de los principales factores, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que algo dijera sobre esto, ¿no? No, la dualidad se presenta precisamente como un círculo, es el ciclo. Entonces es el ciclo de lo que está arriba y el ciclo de lo que está abajo. Lo que está arriba, llamémosle, estoy hablando de la superficie de la Tierra. Lo que está arriba es lo que está vivo, lo que está abajo es lo que está muerto. ¿Qué es la vida y la muerte en última instancia? Todos los seres, todos,
en alma. ¿Qué es lo que sucede? Se destruye el vaso o la piedra, o se corta un árbol, o se muere una lagartija. Esa alma se va abajo, al mundo de los muertos. ¿Y luego qué es lo que sucede? Bueno, tiene que volver a la vida. No en un ser, no en el mismo ser, no es un que quede únicamente la forma más prístina de alma, y luego se le pone a un huevo de otra lagartija que está por nacer, y se complementa el círculo. En los Altos de Chiapas se decía hasta hace poco, tal vez se siga diciendo con frecuencia, que no se produce un ser del mismo sexo. O sea, que si fue gallina, el siguiente será gallo, que si fue gallo, el siguiente será gallina. Pero en fin, no he encontrado esto en menciones del México antiguo. Es posible que se creyera lo mismo. Es la semilla, es el grano que él destina precisamente para semilla, lo coloca en el suelo, lo entierra, pero él sabe perfectamente que aquella semilla que entierra no está completa. ¿Qué es lo que le falta? Su semilla, la semilla de la semilla. Actualmente se habla de semilla, o se habla de corazón, o corazón de la semilla, en fin, se dan distintos términos. Llamémosle corazón. Le falta el corazón. A la semilla del maíz le falta el corazón del maíz. ¿Qué hace? Pedir a los dioses que venga eso. ¿Qué necesita? Necesita primero ¿dónde está todo eso? En una enorme tinaja. Tú las tienes en el Templo Mayor en miniatura, con la cara de Tlaloc. ¿Qué tinaja es esa? Una tinaja que se llama Tlalocan, o sea, el lugar de Tlaloc. Y ahí dentro de esa tinaja, que está dentro de un monte, que tiene orificios, cuevas, ahí dentro están las fuerzas de crecimiento, los corazones de todas las cosas. Actualmente hay hasta corazones de dinero, por eso se reproduce el dinero. No hables de eso. Bueno, ellos creen. Están las aguas, están los corazones y las fuerzas de crecimiento. Salen los corazones, se colocan en la semilla, llega el agua en forma de lluvia, moja la semilla y salen unos seres tremendos, terribles, verdes, amargos, mortales, que son serpientes. Las serpientes de la falda de Coatlicue. Entonces todas esas serpientes se unen y esas serpientes son las que hacen crecer las plantas. Hasta que llegue el momento en que cesan su función porque llega la otra temporada, la temporada del sol. Entonces se van los practica la roza, o sea, hace una tala y una quema o el barbecho simplemente, corta las hierbas, quema todo aquello y del humo ese, toda esa basura, se decía en el México prehispánico, en náhuatl sería tlazoli, todo eso sube al cielo y se va a transformar al llegar al mundo de la muerte en alimento de los Tlaloc, de los seres de la lluvia. Porque según este pensamiento, las nubes de humo no son sino el regreso de las nubes
retornar al mundo del agua. Entonces están yendo y viniendo constantemente. Sí. Recuerdo una de las ofrendas en Templo Mayor, que tú debes también recordar, en la cual primero aparece hacia el lado norte, o sea, el área donde está Tlaloc, y está aquí exhibida, ¿te acuerdas? Es una olla policromada, maravillosa, con la figura realzada de Chicomecoatl de un lado y Tlaloc del otro, y una tapa con un Tlaloc que con una olla vierte el agua a la tierra. Una de ellas, Bertina Olmedo, la arqueóloga que lo excavó, encontró una enorme cantidad dentro de esta olla, dentro de este vientre, este Tlalocan, ¿verdad? Encontró, como te digo, una cantidad tremenda de pequeñas piedras verdes, ¿no? Yo creo que son la representación de la lluvia. Las cuentas de jade son gotas de lluvia y así aparecen representados en los códices. Es más, cuando nosotros vemos la representación de las dos ramas del Malinali, encontramos por un lado la del fuego, que es una rama que tiene una especie de herraduras. Yo creo, no lo aseguro, creo que se debe leer il, o sea, regreso, retorno. Todo este sentido del tiempo y de las fiestas que vuelven, representados en la rama del fuego. Tiene también un cordón con unos plumones blancos que se pueden interpretar como la luz, y tienen la llama en la punta, que se representa muy bellamente con una flor grande amarilla o con una mariposa amarilla, ya cuando revienta aquella fuerza. Pero del lado contrario vamos a encontrar que la rama del frío está representada por un chorro de agua, y este agua remata precisamente dando la lluvia, digamos, el agua de abajo y el agua de arriba. Siempre presente esta dualidad, la representación de los dos componentes de todo. Porque sí quiero hacer una salvedad aquí. Hablamos de seres calientes y de seres fríos, pero nunca un ser caliente es absolutamente caliente. Nunca un ser frío es absolutamente frío. Siempre son combinaciones. Tenemos a un Padre sumamente caliente, que es Dios Padre, el cielo, y una diosa muy fría, que es Coatlicue, la tierra. Cuando el Padre lanza el semen en forma de una bola de plumón blanco y la diosa lo mete en el vientre, va a tener 2 hijos. Según el mito que más se menciona, es un solo hijo, pero se menciona que ya tiene hijos anteriores. Bueno, en otros mitos, sobre todo en la actualidad, es muy frecuente encontrar del más conocido de los mitos mexicas, encontramos la luna como un elemento frío. ¿Por qué? Porque se parece más a la madre, pero tiene, y lo vemos en las esculturas que conocemos de Coyolxauhqui, estos plumones blancos, que son la luz, que es masculina. En cambio, en el sol, tan masculino, tan viril, que nace con el Xucoatl para atacar a sus hermanos, vamos a encontrar elementos muy fríos, porque en el disco solar tenemos tanto las puntas
de flecha, que son los rayos del sol, como estas pequeñas cuentas se van alternando, que son el agua. Profundizado, por lo menos desde, no antes, pero en fin, desde los mitos del Tlacuache, cuando haces este libro, y también en Tamuanchan y Tlalocan, en precisamente no solo el dato arqueológico, no solo el dato de las fuentes escritas, sino también en pueblos indígenas actuales. Sí. ¿No? Yo creo que esta es una vertiente riquísima. Sí me gustaría que, sabiendo pues que hay mitos presentes, vigentes dentro de estos pueblos, en realidad comentar en estas presencias actuales y su vigencia, etcétera, ¿no? Sí. Vamos a suponer que se trata de una religión, la religión mesoamericana, nacida hace muchísimos siglos, para decir una cosa tal vez arranque en el 2500 a.C., que se mantiene hasta el momento de la conquista. En la conquista de cada pueblo, no necesariamente la conquista mexica en 1521, hay otros pueblos que son conquistados posteriormente. Esto pudiéramos denominarlo la religión mesoamericana. ¿Por qué? Con los mixtecos, con los mayas, con los huastecos, etc. Cada pueblo interpreta distinto los mismos principios fundamentales de la religión. Entonces, es una religión que hacen entre todos, que cada quien la expresa muy de acuerdo del conquistador y la evangelización. ¿Qué es lo que sucede con estos pueblos? Vamos a considerar que mantienen la vieja religión mesoamericana, no. Vamos a considerar que son cristianos como quisieron hacerlo los evangelizadores, no, tampoco. Es una serie de distintas combinaciones que hacen religiones nuevas. De aquí ya no me atrevería yo a llamar una sola religión, son distintas. ¿Por qué? Porque unos reciben de una forma y otros de otra la imposición colonial, y de acuerdo con las diferencias son diferentes expresiones a lo largo de la colonia, considerando colonia hasta la fecha, porque hay que considerar que los pueblos indígenas lamentablemente no han salido de la colonia. Política, la cultural es muy seria. Bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta que estos hombres que crean esta otra religión o estas otras religiones conservan indudablemente la tradición mesoamericana, pertenecen a la tradición mesoamericana, aunque no a la religión mesoamericana, así como pertenecen también a la tradición cristiana, aunque difícilmente algunos puedan ser considerados dentro de la ortodoxia, simplemente por el politeísmo. Entonces, tenemos que ver de las características del mito, que el mito siempre está cambiando, y actualmente uno encuentra mitos en que para que se produzca el ascenso del sol y la luna al cielo, se suben la madre y el hijo y un conejito en una rueda de la fortuna. Entonces, el mito está vivo, es algo que el pueblo maneja como su realidad presente.
Pero evidentemente el mito, como los componentes de como cualquier otro componente de la tradición, tiene mucho del pasado. Es que cambian en siglos, hay otros que cambian en décadas, y hay otros que son lábiles totalmente al paso del tiempo y que van cambiando con la moda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que si uno quiere estudiar el mito dentro de una tradición, toma en cuenta toda la tradición, incluso porque ahora los que estudiamos el mito podemos estudiar más el cambio, el proceso de transformación en los pueblos actuales. De los antiguos no tenemos manera de entender esta transformación. Entonces yo el hoy, tenemos que entender el ayer, y para entender el ayer tenemos que entender el hoy, que no es algo de la historia del mito, sino es algo de nuestra realidad total, de nuestra historia total. No podemos entendernos nosotros si no nos entendemos desde el pasado, desde nuestros múltiples pasados. El manejo del tiempo. El manejo del tiempo. Nosotros somos un producto del tiempo y vamos a ser elementos del pasado que no es una bolsa de objetos que vamos cargando sobre nuestra espalda. Al contrario, son útiles que tenemos hace milenios y que los venimos utilizando y que se van transformando y que no son útiles simplemente porque nos hablan de cómo pensaron nuestros padres o nuestros abuelos, sino porque nos están ayudando a vivir los elementos de la tradición. Entonces la tradición debe verse no como pasado, como presente, como futuro, en transformación, en uso constante. Bueno, yo creo que López Austin, penetrar, aproximarnos a ese mundo de esta cosmovisión, de esta estructura, de esta concepción del universo que había en los pueblos mesoamericanos. También la importancia de eso que él mencionaba ahora, la importancia de esas presencias en grupos indígenas actuales, ya con esas transformaciones que está observando, el que está viendo el paso de los días, el que está viendo está haciendo esa observación del universo que lo rodea. Pues yo pienso que en términos generales, como digo, obviamente hay muchísimo que tratar y que hablar. Es un tema que nos llevaríamos aquí varias sesiones, estoy seguro, pero pues tenemos también que dar paso a ustedes, poner un fin. Su texto dentro del catálogo, que es el que abre, de hecho, el catálogo, y desde luego, pues, todas sus palabras, su conocimiento que nos ha dado, sobre todo en este recinto, antiguo colegio de San Ildefonso, que por lo visto, antigua prepa nacional, prepa 1, y que por lo visto, pues, sigue siendo lugar de sabios. Al decir de sabios, me refiero a Alfredo López Austin. Gracias, Alfredo. Queremos agradecer profundamente la magnífica participación del doctor Alfredo López Austin en este tema de la cosmovisión, y a la vez queremos invitarlos a nuestro próximo programa
con el tema de festividades y rituales en